Bueno, ¿arrancamos entonces? Vamos. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Es una gran alegría recibirles hoy en este taller que preparamos con compañeras, compañeros del Instituto Capacit en estos tiempos difíciles, controversiales, en los que nos toca desarrollar nuestra tarea docente en un escenario de desafío. Pasamos el año pasado, empezamos con expectativa y bueno, nos vuelve a tocar un escenario lleno de desafíos, pero también creemos que de posibilidades, y entre esas posibilidades está la de profundizar en nuestra formación, la de poder encontrarnos, como en esta oportunidad, docentes de montones de lugares de nuestro país, de distintas ciudades. Eso nos llena de orgullo a quienes conformamos el Instituto Capacit, y además nos resulta un desafío poder estar a la altura de esta expectativa. Este taller es un taller que trata de establecer el vínculo entre la ESI y la literatura. Y bueno, es el primero de una serie de talleres. Vamos a tener 3 talleres en los cuales vamos a cruzar la ESI con otros saberes, con otras disciplinas, con otras estrategias. El próximo va a tener que ver con el abordaje pedagógico, didáctico de temas conflictivos, controversiales, aquellos temas de la ESI que son por ahí los que más nos cuesta llevar al aula. Y el último va a tener que ver con el vínculo cada día más sólido entre la ESI y las TICs, las tecnologías. Así que bueno, en este que vamos a empezar hoy, me acompaña, mi nombre es Mirta Marina, soy profe del instituto y bueno, tengo algún recorrido en relación a las temáticas de educación sexual integral. Y me acompañan Gustavo Siliato, que es profe de literatura, que se desempeña en el instituto, en el profesorado de educación primaria del instituto. Ahora, después de que pasó el camión, voy a seguir, y tiene una diplomatura en literatura infantil y juvenil de la Universidad de La Plata. Y me acompaña también Paula Pauletti, que está por aquí, ahora me cuesta verla entre los cuadraditos, que también es profe de literatura, se desempeña en ambos profesorados, el de primaria y el de inicial, y que tiene una diplomatura en ESI, una especialización en ESI otorgada por la Universidad Nacional de San Martín. Así que bueno, vamos a empezar, y para empezar este taller queríamos, sabemos que todas las personas que están acá algo que ver con la ESI tienen, y algo que ver con la literatura también, seguro, porque por eso se han dado cita en este cruce. Pero igual queremos partir de recordar algunas cuestiones que nos parecen fundamentales tener en cuenta a la hora de pensar desde qué ESI o desde qué educación sexual vamos a intentar establecer este vínculo entre la ESI y la literatura. Y para eso vamos a empezar mostrándoles, ahí estamos nosotros tres, y ahora vamos a mostrarles unas fotos, unas imágenes que están en la filmina que sigue, y que lo que les vamos a pedir cuando vean esas imágenes es que nos digan qué es lo primero que les aparece en relación a por qué estas imágenes están en un taller que tiene que ver con la ESI. A ver si pueden comentar alguna, qué asociaciones hacen. Pueden hacerlo a través del chat, tanto del chat que tenemos acá, en el sincrónico, o también pueden participar a través del chat de YouTube. Estereotipos de género, dice alguien. Bien.
podemos ver géneros, podemos ver el embarazo adolescente, aparece. Sucesos inesperados, dice alguien. El amor romántico también aparece. Los modelos hegemónicos de belleza, la igualdad, el matrimonio igualitario, sí, ahí representado en esas dos adultas mayores que recorrieron con las imágenes de su felicidad y de su valentía, porque fueron de las primeras. Violencia de género, a ver, esperen que pasa demasiado rápido para mí. Mujeres que quieren ser igual que la muñeca. Me llama la atención la foto de la Bella Durmiente porque es un tema en las redes en estos días, el beso sin consentimiento. Bien, muy bien, ¿no? Bueno, roles de género impuestos, roles definidos por género, diversas identidades, distintos sentimientos, reconocimiento de su elección más allá en contra de lo característico de su época anterior. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por arrancar así con tanto entusiasmo. Desde esta idea de la ESI es desde la cual intentamos establecer el vínculo. Porque si nos quedáramos en una visión de la educación sexual más tradicional, relacionada solo con lo genital, con lo reproductivo, con lo biológico, este vínculo se empobrecería. Indudablemente, cuando pensamos a la ESI en todo su despliegue de derechos, en todo su despliegue de temáticas, en todo su despliegue de propuestas, es que nos resulta mucho más sencillo poder pensar los vínculos con la literatura. Y ahora un repasito nomás de los 5 ejes. Para quienes siguen a la ESI, saben que tenemos una herramienta conceptual que desde hace muchos años ya, que el Programa Nacional de ESI y los programas jurisdiccionales y en las escuelas se vienen trabajando, que son los 5 ejes de la ESI, que son como el recurso fundamental para que cuando pensamos algo, una actividad, una propuesta, una planificación, una intervención, realmente garanticemos la integralidad. No se nos vaya esa propuesta o esa actividad o esa intervención hacia algún lugar y quede sesgado. Y bueno, son estos los 5 ejes que aparecen aquí en esta torta o en esta pizza o en esta tarta. Uno de ellos tiene que ver con reconocer la perspectiva de género. Muchas de las imágenes que aparecieron antes tienen que ver con esto. Y desde ahí es innumerable la cantidad de temas que se pueden abordar, que tienen que ver desde el nivel inicial con plantear una socialización en género distinta a la tradicional, más libre, más respetuosa de las diferencias, que tiene que ver con poder identificar, como también lo hicieron en las fotos anteriores, los temas vinculados a la violencia de género en todas sus expresiones, en todas sus formas, que tiene que ver también con poder rescatar a través del aprendizaje y a través de lo curricular el lugar tan importante de las mujeres en las distintas disciplinas, en el arte, en la ciencia, en la literatura, que a veces quedan eludidas. Reconocer la perspectiva de género también tiene que ver con los varones, también tiene que ver con la posibilidad de pensar otras masculinidades, formas de ejercer la masculinidad que no estén asociadas necesariamente al uso de la violencia, de la fuerza, a la represión de las emociones y de los sentimientos. Todos esos temas, todos esos contenidos están dentro de reconocer la perspectiva de género. Por respetar la diversidad en ESI, entendemos algo ahora, después de años de recorrido, más amplio que reconocer o respetar la diversidad sexual. O sea, sí, estamos hablando de respetar la orientación sexual, la identidad de género de las personas, pero también estamos hablando de respetar otras características que las hacen diferentes, como las diferencias corporales, y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes también identificaron antes, los modelos de belleza, poder correrse de ese lugar, respetar la diversidad de familias,
respetar la diversidad de formas de transitar la adolescencia. No hay una adolescencia, hay adolescencias. Y desde la ESI es muy importante estar atentos a esto, atentos a esto. Y ahí vamos a encontrar un montón de temas también para desarrollar y para trabajar. En relación a valorar la afectividad, bueno, es un eje que lo más importante que se plantea es reconocer que en cualquier aprendizaje las emociones, los sentimientos están presentes. No tiene que ver con intentar identificar buenas emociones, malas emociones, positivas o negativas. No tiene que ver con intentar por ahí controlar las emociones, sino tiene que ver con reconocer su importancia, trabajarlas, poder entender que a veces se entra en conflicto, poder empezar desde la más tierna infancia, desde el nivel inicial, a entender las situaciones de aceptación y de rechazo que se da entre niños y niñas muy pequeñas. Esto del consentimiento que ustedes traían, que les llamaba la atención la imagen del príncipe despertando con un beso a la Cenicienta. Bueno, sí, circuló mucho por las redes el año pasado, y creo que el anterior también, por una niña que en el jardín hizo un dibujo donde la Cenicienta cuando se despierta le dice: pero ¿cómo me das un beso sin pedirme permiso? Bueno, esto que es que a partir seguramente de algún trabajo llevado adelante por la docente de la sala. Blancanieves, perdón. Sí, me dicen Blancanieves. Sí, es verdad, la Cenicienta no se despierta con el beso del príncipe. Disculpe, la Cenicienta tiene otras cuestiones de género también muy interesantes para analizar, pero es Blancanieves, la del beso sin consentimiento. Bueno, ese consentimiento del que tanto hablamos hoy en las redes sociales, en relación a la violencia de género, en relación al acoso, se puede empezar a trabajar en el nivel inicial desde la afectividad, desde la posibilidad de identificar y rechazar cualquier coacción afectiva sobre otra persona. Cuidar el cuerpo y la salud no necesita ser tan presentado. Probablemente sea el eje de la ESI más conocido, más tradicional, que todos hemos recibido como estudiantes alguna charla o alguna enseñanza sobre esto. Se trata de pensarlo de otra manera, de pensar el cuerpo y a la salud de maneras más integrales. El cuerpo no solo como algo biológico, sino también como un cuerpo social, atravesado por la moda, atravesado por las costumbres de cada sociedad, atravesado por esos estereotipos que es necesario cuestionar y desnaturalizar. Y también pensar la salud de una manera integral, el cuidado de una manera integral. Cuidarse no es solo usar métodos anticonceptivos, aunque por supuesto que es usar métodos anticonceptivos. Cuidarse es también cuidarse de las situaciones de violencia, poder identificar lo que nos molesta, y el cuidado también es importante pensarlo desde la ESI, no como individual, yo me cuido o yo cuido a las personas de mi círculo afectivo, sino pensar en un cuidado colectivo. Y eso es lo que construimos todos los días desde la escuela, o intentamos construir. Y el ejercer nuestros derechos, que es un eje transversal, ¿no? Los atraviesa a todos los otros ejes, porque si lo pensamos un poquito, cada una de los otros 4 ejes tiene que ver con algún derecho, tiene que ver con el derecho a vivir la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, tiene que ver con el derecho de mujeres y varones a habitar instituciones respetuosas de los derechos, tiene que ver con el cuidado y el acceso a la información necesaria para cuidarse, y tiene que ver con la posibilidad y el derecho de expresar sentimientos. Así que bueno, con esta introducción vamos hacia la literatura, vamos con este bagaje de contenidos, de tensiones, de temas, algunos más abarcables o fácilmente abordables desde la escuela, para otros nos cuestan un cachito más.
Y estuvimos pensando con Paula y con Gustavo, ¿de qué formas nos aparece la literatura cruzada con la ESI? ¿No? Y bueno, identificamos por lo menos tres, no quiere decir que no haya más, que no haya más posibilidades, pero identificamos por lo menos tres. La primera de ellas por ahí es una de las más comunes. Cuando vamos hacia la literatura para buscar un tema de ESI, entonces decimos, bueno, estoy en el nivel inicial y tengo que trabajar diversidad de familias, o tengo que trabajar las partes íntimas, o tengo que trabajar cualquiera de los temas. Voy a ver si encuentro un cuento, voy a ver si encuentro una poesía, voy a ver si encuentro algo que tenga que ver con la literatura, que me haga más fácil introducir este tema para niñas y niños pequeños. Bueno, esto está a la orden del día, hay multiplicidad de recursos. Después tenemos otra posibilidad. Cuando elegimos un texto que nos parece valioso desde lo cultural, nos parece valioso como un objeto cultural que queremos que nuestras y nuestros estudiantes conozcan, que lo consideramos necesario, por, qué sé yo, tantas obras clásicas de la literatura o incluso de la literatura moderna, y lo queremos dar a ese texto, pero puede resultar muy valioso, además del análisis de contenido que hagamos, de la estructura del texto, de eso que quienes acá son profes de literatura saben mucho mejor que yo, que es, bueno, analizar cómo está hecho un texto. Puede ser muy interesante también que lo miremos con los lentes de la ESI, que podamos encontrar allí alguna temática que tenga que ver con esos ejes de los que hablamos antes y que nos lleve a mirar de otra manera ese texto. Y la última de las formas es, por lo menos de estas tres que nosotros identificamos, es cuando un texto nos irrumpe, llega a la escuela. ¿Por qué llega? Porque lo trae algún estudiante, una novela que de repente se hace famosa, puede ser también una pieza cultural como una serie que provenga de la literatura y que es muy, muy popular entre chicos y chicas. Puede ser también alguno de esos textos clásicos o que aparecen en la recursera que nos ofrecen los ministerios, o que incluso aparecen en el programa que tenemos que desarrollar. Bueno, pero a veces nos pasa con ese texto, tanto el que venga de afuera, que traigan las y los estudiantes, o que tenga que ver con algo que de repente se convierte en moda o en noticia, o que sea de estos otros que están ahí a la mano como recursos. Puede ser que a veces digamos, pero este texto no tiene mucho que ver con la ESI, o tiene cosas que confrontan con la ESI, que confrontan con los ejes, que confrontan con los derechos que la ESI trata de poner en perspectiva, de visualizar. Bueno, la escuela es un hermoso lugar y el aula nos da una excelente oportunidad para poder mirar, como pusimos acá, desarmar y volver a armar los textos, ¿no? En vez de decir no mires la tele o no mires tal programa, soy de la generación que luchó por trabajar adentro del aula la deconstrucción de muchos de las cosas de los discursos que circulaban en ese momento más fuertemente por la televisión, hoy circulan por la televisión, por las redes. Una oportunidad tenemos ahí de tomar la literatura en cualquiera de sus expresiones y de poder reconocerle sus valores, pero también analizarla desde la perspectiva de la educación sexual integral. Bueno, y aquí tenemos, le voy a dar ahora ya el pase a Pau para que nos empiece a ayudar a hacer un repaso sobre cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritario, o sea, aquellos contenidos que sí o sí hay que trabajar en la ESI. Y así, después, desde este lugar, podemos hacer el nexo con los recursos literarios que preparamos.
Hola, bueno, buenos días a todos. Acá en pantalla están viendo los núcleos de aprendizaje prioritarios en educación inicial. Bueno, como ya explicó Mirta, los 5 ejes son transversales, pero estos núcleos nos sirven como docentes quizás como para bajar un poco a tierra los núcleos más transversales y decir, bueno, a ver, ¿qué clases de contenido puedo trabajar vinculados con la ESI en cada uno de los niveles, ¿no? En el caso de inicial, como vemos, hay muchísimos. Yo les voy a dar una lectura rápida, mencionar quizás alguno que otro que me parezca más interesante. Cualquier cosa, si hay alguno que no terminan de entender específicamente a qué se está refiriendo, pueden preguntarlo y lo charlamos brevemente, ¿sí? Porque después ya nos queremos meter de lleno con la literatura. Bien, las partes externas del cuerpo humano, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento, la disposición de recibir y dar cariño, la confianza, la libertad y la seguridad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda, la adquisición de pautas de cuidado y autoprotección, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos de género. Esto es algo que vemos mucho en las salas, ¿no? Que hoy en día se está modificando esa costumbre de tener el rincón con todos los juegos de nena en un lugar y los de nene en otro. Hoy en día se intenta que las salas estén diagramadas de otra manera, ¿no? La diversidad de familias, el concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros, otras, decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas, no guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Bien, una aclaración que quería hacer, cuando hablamos de los núcleos de aprendizaje prioritarios, hablamos de los de inicial, los de primaria y los de secundaria, pero quería aclarar que en el caso de la educación especial, que bueno, atraviesa todos los niveles, no es que hay otros núcleos de aprendizaje prioritario para educación especial, para nada. Se adapta según el nivel, los núcleos de los niveles educativos a los estudiantes con educación especial, ¿sí? Y lo mismo, bueno, el nivel superior. Bien, ¿alguno que quieran comentar? Cualquier cosa lo dejan por escrito, yo creo que son todos bastante claros. Está bueno que sean tan claros porque nos sirven como docentes, como herramientas, y a veces sucede que, por lo que estoy leyendo en los chats, no creo que sea justamente los que están acá presentes porque los veo como muy en tema a todos por los comentarios que están dejando, pero muchas veces pasa que hay diferentes docentes que tienen temor a abordar los contenidos, o no saben muy bien cómo hacerlo, o no imaginan cómo la educación sexual integral puede abordarse en el nivel inicial, por ejemplo, y esto es un abanico de posibilidades, ¿no? Bien. Bueno, arrancamos con la literatura, entonces. Yo les voy a mostrar acá, este es el libro, lo tengo acá en papel, pero bueno, lo digitalizamos para poder hacer una lectura. Lo voy a leer con ustedes y después vamos a ver qué surge, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con cuál de los núcleos de aprendizaje prioritarios se puede llegar a vincular y de qué forma se puede llegar a abordar en una sala de nivel inicial, ¿sí? Bueno, ahí justo veo que surgió una pregunta del tema de los secretos, que los hagan sentir mal y poder contarlos. Eso es algo que al final del taller vamos a trabajar con una canción, ¿no? Esa es la idea, así que quédate hasta el final, Ignacio, que vas a encontrar un recurso muy importante para poder trabajar esto en cualquiera de los niveles, tanto en inicial como en primaria como en secundaria. Bueno, bien, tengo 2 niños, de Ingrid Osgo y Tamara Conforti. Los cambios traen oportunidades, dice la tapa, ¿no? Y vemos ahí un pajarito muy feliz volando. Bien. Entonces va a decir, Manuel es un pajarito muy inquieto, que vive en un nido grande con aspecto de castillo, en un árbol que está hace muchísimos años en el parque. Él y sus padres son muy aventureros, están siempre contentos y disfrutan jugando, cantando y paseando en familia. Bien, vemos la imagen, ¿no? Con la familia de pajaritos y su casita que está en lo alto del árbol.
Un día, a Manuel le pareció que papá y mamá se comportaban distinto. Cuando los tres contemplaban las estrellas desde el nido, mamá y papá ya no se abrazaban como antes. Cuando salían los tres a jugar a las escondidas por sobre los jardines del barrio, mamá y papá ya no se reían, ni se miraban como antes. Y vemos que en la imagen ahora tenemos a uno de los papás en una rama, el otro en la otra, y al pajarito en el medio. Una tarde, Manuel les propuso a los dos salir juntos para buscar insectos, pero su mamá le dijo que estaba cansada, y cuando le preguntó a su papá, le dijo que tenía que trabajar. Bien. Una noche, su papá agarró unas ramas y un bolso con sus cosas y se marchó. Manuel sintió que algo raro estaba pasando. ¿Estarán enojados conmigo? ¿Ya no me querrán más?, se preguntó. Al otro día se acercó a su mamá y le dijo: ¿cuándo vuelve papá? ¿Se fue a buscar bichitos a otro pueblo? Y su mamá lo miró y mientras le acariciaba las plumitas le dijo: mamá y papá decidimos no vivir más juntos, pero a pesar de eso, siempre te vamos a seguir queriendo mucho y te vamos a cuidar juntos. Manuel está muy enojado y confundido. Empezó a portarse distinto porque quiere que sus papás vuelvan a estar juntos como antes. Con frecuencia se enoja con sus amigos, rompe sus juguetes más queridos y le agarran unos berrinches terribles. Por las noches, algunas veces se hace pis en la cama y no quiere dormir solo. Siempre que hace berrinches o rompe los juguetes, su mamá le explica una y otra vez de manera cariñosa: aunque papá y mamá ya no vivamos juntos, siempre te vamos a seguir queriendo mucho y te vamos a cuidar juntos. Un día, su papá lo invitó a su nido nuevo construido en la horqueta de un árbol, sobre un arroyo. Muchas veces Manuel va a pasar tiempo en el nido de su papá. Disfrutan paseando y buscando larvas, escarabajos, avispas y saltamontes. Y por las noches duerme en una hamaquita de ramas que su papá le construyó con mucho amor. De a poquito, Manuel descubrió que papá y mamá están más contentos y se ríen más. Comparten mucho tiempo con él, pero por separado. Entendió que, aunque no vivan más los tres juntos, lo van a seguir queriendo mucho y lo van a seguir cuidando juntos, pero en nidos separados. Bien. Bueno, este cuento yo lo conocí porque lo recomendó una psicóloga especialista en crianza que se llama Carolina Mora en Instagram, y bueno, se las recomiendo también para que la sigan porque ella también escribe y recomienda libros que tienen que ver con la educación sexual muy interesantes. Bien, ¿qué les pareció? ¿Con cuál de los NAP se puede llegar a vincular? Ahí hablan de diferentes formas de familia. Acá aparece una forma de familia, ¿no? Que es esta de tener dos nidos, ¿no? De tener dos casas. Obviamente hay un montón más. Si buscan en YouTube, por ejemplo, hay un libro que se llama Tipos de Familia, donde van a aparecer un montón de tipos de familia distintas, ¿no? No solamente esta donde es con dos casas, sino que hay un montón más. Bien, las emociones, la afectividad, que es algo muy importante eso, ¿no? Es esta cuestión de poner en palabras las emociones, sobre todo en la edad de educación inicial, que es donde están iniciando ese recorrido, y es algo que les cuesta muchísimo, porque todavía no lo pueden hacer a nivel psíquico, entonces estamos nosotros como familia, siempre y como docentes, obvio, acompañando ese proceso. Romper con las ideas de estereotipos, esto de que se puede ser feliz de distintas maneras, ¿no? Que la única forma de ser felices como familia no es viviendo los tres bajo el mismo techo, generar el vínculo a partir de los cambios, ¿no? Tal cual, tener en cuenta que, bueno, que todas las etapas son importantes y que cualquier expresión que hagan los niños en esos momentos son también parte de su proceso y que hay que tenerlas en cuenta, no ignorarlas, no subestimarlas. Nosotros como docentes dentro de las salas muchas veces vamos a ver también esos cambios de comportamiento y quizás también a veces es difícil abordarlo con las familias, ¿no? Una forma es esta, por ejemplo, recomendar libros. Digo, uno como docente puede decir, bueno,
¿por qué no leen esto en casa? Les va a hacer bien para acompañar el proceso, ¿no? Más allá de que uno en la sala también toque los distintos tipos de familia. Bien, obviamente que no todas son tal cual, como dice ahí Karina, hay 1.000.000 de tipos de separaciones y es difícil abordarlas todas dentro de la literatura. Tampoco es una enciclopedia, ¿no? Pero sí que al ya poner un tipo de familia distinto a la familia tradicional, estamos introduciendo la idea de diversidad, ¿no? Es como esa la idea. Es claro que es muy difícil abordar todos los tipos de familia que hay, sino decir imposible, porque hay tantos tipos de familia como familias en el mundo, pero sí que al ingresar la idea de que hay variedad de tipos de familias, ya las infancias crecen de una manera distinta y lo van incorporando de una manera diferente. Van aceptando que, bueno, que no hay un solo tipo de familia, sino que hay tantas como familias en el mundo, ¿no? Bien. Bueno, y ahí dice lo de que Karina, lo de que, bueno, que se sienten identificados los chicos, claro, obvio, sí, sí, la idea siempre es acompañar estos procesos. De hecho, dentro del diseño curricular de inicial en primaria, en provincia, se habla acerca de esto de la importancia de traer situaciones cuando generamos espacios de lectura donde las infancias puedan sentirse identificadas, cercanas a su mundo. Es una también de las orientaciones que aparecen en el diseño curricular de la provincia, al menos. Así que, bueno, esta es una posibilidad, solo es una posibilidad, como les digo. Si se ponen a investigar en internet, hay muchísimos libros sobre tipos de familia diferentes. Y bueno, vamos a pasar a Pau, ahí te pide alguien que repitas el nombre de la psicóloga que recomendó el libro en Instagram. Ah, sí, la psicóloga se llama Carolina Mora, así como suena, Mora, M-O-R-A. De hecho, es una psicóloga que vive cerca, es de Pablo Podestá ella, en el Instagram tiene muchos seguidores, así que bueno, ella también escribió algunos libros sobre el destete y esas cuestiones que están muy interesantes. Bien, ahora sí, ¿no? Avanzamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad seguimos trabajando también con la literatura, perdón. En este caso tenemos una novela cortita que se llama De cómo me convertí en hermano mayor, y es la historia de un nene que se llama Claudio, que ve en la escuela cómo sus otros compañeritos se sienten protegidos por sus hermanos mayores. Y él se da cuenta que es hijo único. Entonces, sabe que no va a poder hacer nada para tener un hermano mayor, entonces decide tener una idea que le va a cambiar la vida, y es convencer a sus papás de tener otro hermanito, y de esa manera convertirse él en el hermano mayor. Como no puede cambiar esa realidad, decide aceptar eso y en vez de tener él un hermano mayor, directamente transformarse en uno. Entonces, todo eso que él experimenta de cuidado, de protección, de sentirse acompañado, de compartir, lo va también a transmitir, digamos, a su hermanita, que va a ser esta nueva integrante en su familia. Yo elegí algunos pasajes que tratan de una forma muy tierna, la verdad, cómo se va viendo el embarazo y la gestación, que es uno de los temas también de inicial, digamos, de tener en cuenta el embarazo, ¿sí? Como un tema de la ESI también. Dice, no probaba bocado porque mamá seguía viéndose muy delgada. Sin embargo, al poco tiempo, mamá empezó a ponerse más y más gorda. Ya no había ninguna duda de que el bebé estaba dentro. Incluso había comenzado a moverse. ¿Querés sentir cómo se mueve?, me dijo mamá. Sí, le dije. Mamá me puso la mano sobre su vientre y de repente sentí un empujón que venía de adentro. Esas son las piernas. Desde ayer está pateando muy fuerte. Supe que el bebé nos estaba escuchando porque de inmediato dio otra patada y otra y otra. Pobre mamá, pensé. Seguro que se va a llenar de moretones si el bebé le sigue dando esas patadas tan fuertes. Oye, mamá, ¿yo también te daba patadas así?, le pregunté preocupado.
y esta es la última parte de la novela. Digamos, acá tratábamos, es la parte donde más se muestra el tema de la gestación y poder interpelar o abrir el diálogo con respecto a cómo fue el embarazo de la propia persona, que también genera un diálogo muy interesante, un intercambio muy interesante con la familia. Y en la última parte, que es el final del libro, estamos con esta selección. Dice: papá no me contestó nada, dormía profundamente. Entonces me pegué bien a él y pensé que una hermana era mucho mejor que mellizos. Afortunadamente Dios me habría hecho caso. A los mellizos no se los puede distinguir muy bien, porque se ven iguales. Si el uno se llama Pedro y el otro Pablo, uno se equivoca siempre y llama a Pablo a Pedro y Pedro a Pablo. Al final nadie sabe quién es quién. Y eso sería terrible. Por eso era mejor que me hubiera llegado una hermanita. Una hermana pequeña, amorosa, que ahora dormía y que aún no sabía que tenía un hermano mayor. ¡Qué fantástico! De la noche a la mañana me había convertido en hermano mayor. Tenía que contárselo inmediatamente a todo el mundo. Ese es el cierre de la novela, que termina con la aceptación, y acá tenemos, siguiendo con la línea de la familia, cómo se va ampliando la familia y toda la característica amorosa y de ternura que es con la visión de un nene de aproximadamente 5 o 6 años, y cómo ve él la llegada de su hermanita y este deseo que él tenía de transformarse en hermano mayor. Y como decía Paula, y como comentaba anteriormente Marina también, poder generar espacios de diálogo para sentir y hacer que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes se sientan acompañados y acompañadas en todo el proceso educativo, y especialmente cuando es un tema tan cercano como el de las familias. La idea es abrir un poco el debate, cómo trabajar estos temas, si bien estamos haciendo lecturas que tratan de tocar algunos temas específicos, son temas cercanos a la vida de los chicos y de las chicas de nivel inicial. No sé si alguien tiene alguna otra propuesta. Acá vemos en el chat que hablan del video de recomendación de tipo de familia. Sí, es uno de los que que Paula acá lo puso, que después lo vamos a poner en la sección de recursos para que ustedes lo puedan también apreciar. ¿Alguna intervención? ¿Algo que surja a cómo poder trabajar este tema, por ejemplo? Bien, películas que refieran, muy bien. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta, alguna otra característica que quieran comentar? No sé si por ahí conocen alguna serie o alguna película que hable sobre este tema, ¿sí? Me acuerdo de la famosa Mira quién habla, hace muchos años, que trataba el tema de la gestación. Vieja ya, quedó un poco pasada Ahí de moda. comentaban, Gustavo, en YouTube, que bueno, que es interesante también para trabajar con los chicos que se sienten desplazados por el hermano menor. Exactamente, ¿sí? Porque ahí también, obviamente, el tema de los roles es importantísimo, y el tema de la identidad, ¿no? Creo que fue uno de los ejes que elegimos para recorrer todos los temas de la literatura que vamos a presentar hoy. El tema de la identidad es uno de los más importantes, ¿no? Porque la mayoría en alguna etapa de su vida tiene algún cuestionamiento o alguna pregunta acerca de la identidad como ser. Entonces viene muy bien, digamos, para generar estos espacios de diálogo y estos vínculos que a veces no queremos que se nos escapen como docentes o como profesionales. El cuento La cola de Federico, acá propone Sonia. También es interesante tratar las familias ensambladas, dice Karina. Jefe en pañales, acá proponen como serie animada, muy bien, muy interesante. Viendo si hay alguna. Cuando los niños no son hijos del mismo papá, perfecto, muy bien, buenísimo. Llegamos Sí, lo importante es que a partir de alguna pieza de la literatura, algún texto, como los dos que vimos hasta ahora, es impresionante la enorme cantidad de situaciones que pueden llegar a desplegarse, porque niños y niñas ante estos estímulos empiezan a contar situaciones de sus familias
Y ahí puede que aparezcan muchas de las que por ahí no están tratadas en el libro, ¿no? Son como recursos que generan empatía, confianza y que permiten hablar de aquello que, como bien decía Pauletti, no siempre las emociones son fáciles de ser puestas en palabras. Buenísimo, gracias. Acá ponen, ¿ves? Alguien justo pone, sí, la literatura se genera en espacios de confianza. Exacto, bueno, está mejor dicho de lo que lo trataba de decir. Lo importante es eso, ¿no? Abrir el juego. O claramente que van a haber infinidad porque veo que las preguntas van a, no, bueno, y un cuento para que cuando no hay hermanos, y un cuento para, digo, hay tantas posibilidades, y seguramente hay cuentos para todo, pero claramente nosotras cuando seamos dueños de una sala o de un curso, no vamos a poder dar la totalidad. Entonces, lo importante es seleccionar, y a partir de eso abrir el juego, abrir la charla, abrir que los nenes nos van a contar, y escuchar, y intercambiar, y ya con eso es un montón, digo, claramente no vamos a poder leer un cuento para cada situación específica de cada neno o nena, pero lo interesante es abrir el juego con situaciones que sean cercanas a su realidad, y que disparen en ellos el intercambio y la charla. Exactamente, y para eso hay que leer muchísimo, no solamente por el tema de la capacitación, sino que cada libro ofrece historias diferentes, entonces es interesante que a partir del libro nosotros podamos relacionarlo con la ESI y no al revés, ¿sí? La literatura que sea la excusa en realidad para hablar de esos temas, enriquece mucho más que andar buscando, bueno, voy a buscar el tema de ESI para trabajarlo con este libro. En realidad, siempre lo que se propone es que sea al revés, y a partir de la literatura llegar a la ESI con algún tema que sea como que nos irrumpe, como los estábamos contando antes. Entonces, esas funciones de la literatura tan cercanas a ellos, tiene que ver obviamente con lo que están viviendo, con lo que están atravesando, ¿no? Las chicas y los chicos que tenemos, en este caso, porque estamos trabajando con el nivel inicial. Llegamos a pasar el video, chicas, les cuento. Vamos bien con el horario, ¿les parece si avanzamos? Dale, vamos con el lobo, ¿no? El lobo, bien. Perfecto. Voy a tener que hacer una salida y una entrada por el tema del audio, mil disculpas. Ya volvemos. Ahí en el chat de YouTube están recomendando películas como Intensamente, para trabajar las emociones, Frozen, para hablar del tema de los hermanos, hermanas, en este caso. Bueno, están haciendo algunas recomendaciones. Muy bien, sí, Intensamente, un clásico nuevo, digamos. ¿Querés presentarlo? Habla también de la posibilidad de producir el material, ¿no? De que como docentes produzcamos nuestro propio material, obvio. Algo que siempre recomendamos es que no nos quedemos, tenemos la idea de presentar algún tema y no lo encontramos, lo podamos hacer inclusive con nuestros alumnos, ¿sí? La producción, claro, exactamente, que no sea también del docente, sino que pongamos a todos los participantes de la comunidad educativa a poder trabajar ese mismo tema con la producción de algún texto o algún video o alguna canción que trate sobre ese tema que nosotros queríamos justamente abordar. Vamos a ver un video que está obviamente filmado a través de un libro, que es El lobo que quería cambiar de color. No sé por qué se escapó. Ahora sí. El lobo que quería cambiar de color. Había una vez un gran lobo negro al que no le gustaba su color. El negro es demasiado triste. El lunes, el lobo probó con el verde. Sumergió su pata en un bote de pintura verde y se embadurnó todo el cuerpo. Cuando estuvo seco, se miró en el espejo y exclamó: ¡qué horror! Parezco una gran rana. No me gusta en absoluto. El martes, el lobo se puso un jersey de lana roja que tenía su abuela y un par de medias. Todo de color rojo, se miró en el espejo y exclamó: ¡ahora parezco Santa Claus!
yo que odio la Navidad, no me gusta en absoluto. El miércoles se deslizó en una granja y recogió todas las rosas del jardín. Luego se cubrió el cuerpo con los pétalos de las flores. Todo de color rosa, se miró en el espejo y exclamó: ¡qué asco! Me veo como una princesa. Esto no me gusta en absoluto. El jueves, el lobo se sumergió en un baño de agua helada. Hacía tanto frío que salió todo azul de la bañera. Sus dientes castañeaban de frío. Se miró en el espejo y dijo: ¡qué fría! El azul me da muy mal aspecto. Esto no me gusta en absoluto. El viernes, el lobo se comió toda una cesta de naranjas. Luego pegó cuidadosamente las cortezas en todo su cuerpo. Cuando terminó, se miró en el espejo y exclamó: ¡qué horror! De cerca parezco una zanahoria gigante. Y de lejos me veo como un zorro. Esto no me gusta en absoluto. El sábado, el lobo se revolcó en un charco de barro. Todo de color marrón, se miró en el espejo y suspiró: ¡oh, ya no me parezco a nada! Y me pica y huelo mal. Esto no me gusta en absoluto. El domingo, el lobo se fue a la casa de un pavo real. Encontró a uno que dormía tranquilamente y lo desplumó. Todo adornado con plumas de pavo real, se miró en el espejo y exclamó: ¡oh, qué bien me veo ahora! Pero esa era también la opinión de todas las lobas de los alrededores. A lo largo del día, giraban a su alrededor murmurando en sus oídos: ¡oh, qué hermoso eres, lobo mío! El pobre lobo multicolor nunca estaba tranquilo. Una noche, hecho un manojo de nervios, el lobo se miró al espejo y dijo: esto no me gusta en absoluto. Ya no quiero ser ni verde, ni rojo, ni rosa, ni azul, ni naranja, ni marrón, ni multicolor. Al fin y al cabo, estoy muy bien en lobo. Y colorín colorete, este cuento voló en un cohete. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Ahí estaban recomendando también un libro de Anthony Brown, como especialista también trabaja muchos temas de familia, y uno especialmente que tiene que ver con la llegada del hermanito, que se llama Cambio, ¿sí? Que es muy, muy recomendable para trabajarlo. Paula les va a hacer la recomendación final del nivel inicial. Ustedes tienen al final de las diapositivas el link para acceder a cada uno de los libros en formato PDF, ¿sí? Después, en el final van a ver que van a tener, le vamos a compartir también todas estas diapositivas todas juntas, y dentro de cada libro tienen el link, van a hacer, acá se ve la manito, pueden acceder al PDF del libro completo, así lo tienen también como recurso. Estás muteada, Pauli. Ahí está. Bueno, la recomendación que quería hacerles es de esta colección. Es una colección que retoma los clásicos, ¿no? Toda la literatura, digamos, de princesas clásicas, Blancanieves, bueno, La Cenicienta, y después aparecen otros cuentos clásicos como Caperucita Roja, Las Habichuelas Mágicas y demás, pero está adaptado a la idiosincrasia, digamos, de nuestro país. Cada una de estas princesas o protagonistas tiene rasgos más cercanos a los nuestros, ¿no? No son esos rasgos típicos occidentales, rubias, de ojos celestes y demás, sino que más cercanos a nuestra realidad, y además pertenecen a diferentes pueblos originarios, dependiendo la zona. En el caso de Blancanieves, de la Tierra del Fuego, como podemos verla ahí, que es la que está principal, ¿no? Bueno, esta adaptación fue hecha por
Walter Carson y Roberta Walter. En esta adaptación también lo interesante es que al final, cuando Blancanieves despierta, justo que hace un rato hablaban del tema del beso no consensuado, el príncipe la despierta con una canción. El príncipe, que en realidad no es un príncipe, sino que es un cacique, o el hijo de un cacique, la despierta con una canción en lugar de despertarla con un beso. Así que, bueno, así cada uno de estos clásicos tiene, digamos, alguna pequeña diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Muy bien. Bien, Sí, ahora arrancamos ya con primaria, ¿no? Sí. Sí, estaba viendo en el chat, esta Familia de Cerdos de Anthony Brown, también sobre los estereotipos. Hablan de Qué sorpresa Tomasito de Graciela Cabal, también trabaja muy bien el tema de familia. Muy bien, buenísimo. Vamos a pasar a los NAP de primaria, ¿sí? Este bloque trata de demostrarnos cuáles son, así como teníamos que Paula había leído los NAP de educación inicial, cuáles son las temáticas que se van a trabajar en educación primaria. El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración, los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración, los caracteres sexuales, los cambios que se ven y se sienten en la pubertad, la igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales, las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas, la diversidad en las personas, apariencia física, orientación sexual, identidad de género, el análisis de los estereotipos corporales de belleza, la superación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias, los vínculos socioafectivos con los pares, los compañeros, las familias y las relaciones de pareja, el embarazo, aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos, los métodos anticonceptivos, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros y de las otras, la vulneración de los derechos, el abuso sexual, la violencia de género y la trata de personas. Prevención del grooming, un tema que está muy de moda últimamente, el concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros y de las otras. Decir no frente a las interacciones inadecuadas con otras personas, no guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Nuevas formas de masculinidad y feminidad en el marco de la equidad de género, ¿sí? Como ven, son temas muy actuales que así suelen parecer, o en realidad la gente tiene la percepción de que estos temas son muy complejos para trabajar en educación primaria, pero en realidad la idea es trabajarlos, siempre haciendo una intervención desde el vínculo afectivo y la necesidad que nosotros podamos sentir con nuestro curso, con nuestras personas allegadas, para que estos temas, en realidad, que son un montón, no se transformen en un tema tabú, ¿sí? No tienen que ser temas que están prohibidos, que tienen que estar prohibidos, al contrario, son temas de los cuales se tienen que hablar y tratar de generar vínculos familiares de confianza para que estos temas se puedan hablar, ¿sí? Porque son temas muy, muy serios y muy importantes que pueden trastocar y tener una infancia mucho más complicada que hablando de estos temas. Perdón, Gustavo. Sí, Pau. Quería hacer una aclaración a partir de una pregunta que están haciendo acá en el chat de Zoom, que hablan de por qué no es NAP en inicial los temas de abuso. Eso sí aparece, hay uno de los NAP de inicial que tiene que ver con no guardar secretos, por ejemplo, que nos hacen mal, y hay otro de los NAP que tiene que ver con decir no ante las interacciones inadecuadas con otras personas, con adultos. Así que ahí aparece el tema del abuso, no aparece directamente la palabra abuso, pero esas son dos abordajes que podemos hacer en el nivel inicial, porque claramente si vos a un niño o niña de esa edad le decís el abuso y bla, 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 no va a entenderlo igual que un chico más grande, entonces se trata de esa forma, ¿sí? Hablando acerca de los no, cuáles son las interacciones adecuadas y cuáles son las inadecuadas con adultos, y también el tema de los secretos, cuáles son esos que nos molestan y nos incomodan, y cuáles los que no, y que son un juego, ¿no? Exactamente. Sí, y quería hacer, en este sentido de que trae Paula, quería hacer otra aclaración, que los NAPs son como una síntesis, como una selección de aquello que no podemos eludir. Aparecen en un momento histórico, en el 2018,
cuando hubo fuertes embates contra la ESI, probablemente ustedes recuerden un movimiento que se autodenominó "Con mis hijos no te metas", y empezaron a criticar muchas de las cosas de la ESI, muchos de los contenidos, a tergiversar. Y entonces ahí desde el Ministerio de Educación surge esta necesidad de decir, bueno, de todos los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, estos son los que no se pueden dejar de enseñar, esto es la ESI y no toda esta cosa difamatoria que se está diciendo. Pero si ustedes van al texto de los lineamientos curriculares, van a encontrar más contenidos incluso que estos, ¿no? Esto es una síntesis. En el caso de primaria es una multiplicidad, porque realmente es tan importante esa etapa de la vida, entre los 6 y los 12 años, todo lo que ahí ocurre en términos de socialización, de vínculos, de representaciones que se van armando en la cabeza y que después es más difícil de desarmar. Pero es importante que sepan que los NAPs son síntesis. Sí. Buenísimo, gracias Mirta. Como decía, son temas de los cuales no podemos mirar para otro lado, ¿sí? Tenemos que trabajarlos porque son la síntesis y son los prioritarios justamente de la ESI en educación primaria. Vamos a continuar con la lectura de un clásico, de un libro álbum que se trabaja mucho o se intentó trabajar mucho en educación primaria, que se llama Rey y Rey. Es de dos autoras holandesas del año 2000, digo bien, y que el año pasado sacó su segunda parte, que después al final de la lectura lo voy a comentar un poquito. Voy a dejar que vean un poco las imágenes de este libro holandés, lo vuelvo a repetir, del año 2000. Hubo una vez un palacio en lo alto de una montaña donde vivían una anciana reina, un joven príncipe heredero y un gato con corona. Hacía tiempo que la reina ocupaba el trono y se sentía cansada. Un buen día la reina decidió que quería jubilarse antes de que terminara el verano. Había llegado la hora de que el príncipe se casara. «Levántate», exclamó, «quiero hablar contigo». Estoy harta. Fíjense cómo van saliendo diferentes frases y palabras en todos los idiomas, que es como por ahí una de las cosas que decimos a la hora de enojarnos, decir lo dije en todos los idiomas, lo representan muy bien las autoras del libro. Quiero una boda, hay que celebrar una boda real. El príncipe ya no probaba bocado, la reina insistía, insistía e insistía. Todos los príncipes de los alrededores ya están casados. Cuando tenía tu edad, yo ya me había casado 2 veces. Al final del día, la reina logró persuadir al príncipe. Está bien, mamá, lo que tú digas, pero hasta ahora no encontré ninguna princesa que me guste. Salud, propone la reina, haciendo un brindis. Esa noche la reina consultó su catálogo de princesas, empezando por la A. Llamó por teléfono a todas las princesas del mundo. Al día siguiente se presentó la primera. La princesa Aria de Austria le dedicó una canción al príncipe, pero la despacharon enseguida. Procedente de Texas, Estados Unidos, la princesa Dolly con una actuación especial y la participación estelar del gato con corona. Aunque tampoco sus artes consiguieron impresionar a la reina y al príncipe. Con la simpática princesita de Cabo Verde tampoco hubo buena química. El que sí la encontró encantadora fue el lacayo real. Esos brazos tan largos le vendrían muy bien para saludar al pueblo, dijo el príncipe. A grandes zancadas, la elegante princesa Rajamdin de Bombay se retiró del palacio. La reina y su hijo suspiraron resignados.
Ninguna de las princesas había logrado conquistar el corazón del príncipe. Un momento, todavía hay alguien esperando en la puerta. Ajá, les presento a la princesa Margarita y a su hermano el príncipe azul, anunció el lacayo. En ese instante, por fin, el príncipe le dio un vuelco al corazón. Fue amor a primera vista. ¡Qué príncipe más encantador! ¡Qué príncipe más encantador! La boda fue muy especial y hasta la reina lloró de la emoción. Se produjo una gran fiesta. En adelante, los príncipes van por la vida como rey y rey. Y por fin, la vieja reina tiene todo el tiempo del mundo para descansar. Todos vivieron felices y contentos. Bien, este es el libro que ha despertado tanto pasiones como rechazo, como odio, y ha generado mucho revuelo con asociaciones de padres, inclusive han presentado amparos porque lo consideraban como que fomentaba la homosexualidad, y en realidad es un libro que trata sobre la igualdad de elección y la posibilidad de elección. Entonces, dejamos abierto el debate, digamos, cómo cae este libro, cómo es la percepción de este libro, y les comentaba que el año pasado las dos autoras trabajaron una continuación que se llama Rey y Familia, en donde los reyes se van de luna de miel y conocen a una chica que estaba sola en el lugar donde estaban vacacionando, y deciden llevarla porque se dan cuenta que no tenía familia, la adoptan y la terminan transformando en la nueva princesa del reino. Si esta es la continuación, todavía no está editado en español, me parece, no lo vi en ningún lado, sino quería poner también algunas imágenes, pero no estaba editado en español, es muy, muy reciente todavía, y el tema de la pandemia seguramente habrá trazado un poco esta perspectiva, ¿no? ¿Qué opinión le genera? Digamos, es un libro que suele ser muy conflictivo, la gente no está de acuerdo con que este libro se trate en educación primaria, pero frente a esta asociación de padres que se quejó, un fallo judicial determinó que este libro celebra la diversidad y no hay nada más diverso que la sociedad. Entonces dejó inválido, digamos, esa denuncia por parte de las familias para que este libro se pueda seguir trabajando en las escuelas, ¿no? Acá estoy viendo comentarios, Rey y Rey, estoy haciendo toda una apreciación de eso. Sobre todo porque lo interesante es que en este tipo de cuentos donde el príncipe en el estereotipo, ¿no?, se casa con la princesa, hay veces que no hay aceptación, sino que muchas veces la familia se opone. Y creo que este libro justamente festeja la aceptación. Entonces, en vez de seguir trabajando con el estereotipo, más allá de si es el príncipe o la princesa, que a veces se da que la familia se pone en contra, digamos, la elección personal de las dos personas que se aman, el tema de la aceptación muy pocas veces es un estereotipo. Entonces también habría que tener una mirada con respecto a eso, ¿no? Cómo nosotros, en vez de juzgar o prejuzgar o condenar, poder aceptar, ¿no? Abrazar justamente esa diversidad, que es lo que están proponiendo las autoras con ese libro. Aquí en el chat aparecen cuestiones sobre si se puede trabajar en inicial también. Sí, la respuesta es sí, también es una buena entrada para la temática en educación inicial. Y otra cosa que quería decir es que en realidad a veces estos cuentos, y el lobo que quiere cambiar de colores, pueden ser buenos disparadores para trabajar la temática en cualquier nivel e incluso con adultos, ¿no? Para trabajar el tema de la identidad, de la aceptación del propio cuerpo, de la necesidad de ensayar que hay, por ejemplo, en las adolescencias, distintas formas de estar. O sea, los materiales los presentamos para un nivel, pero pueden adaptarse o resultar útiles como disparadores para trabajar
incluso con las familias. En una reunión de familias que queremos trabajar algún tema de la ESI, podemos usar alguno de estos recursos también. Ahí están apareciendo algunos comentarios disidentes o quizás realistas también, hablando de esto de que no todas las familias aceptan esta temática, alguna que puso por ahí que no entiende cuál es la didáctica, entre comillas, del cuento, que no entiendo bien el comentario, pero calculo que tiene que ver con esto, ¿no? Que es como dice Gustavo, realmente al no trabajarse estas cuestiones dentro de las escuelas, siempre generan mayor rechazo, pero por una cuestión de que todavía no lo estamos naturalizando nosotros o nosotras como adultas y adultos. Entonces, es rarísimo que primero tengamos que trabajar con la familia o primero tengamos que pedir un permiso para hacer algo que está contemplado por la ley, digamos, y que es un derecho además de nuestros y de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces ahí es como que entra en juego un montón de cuestiones que yo igual las entiendo, porque claramente cuando trabajamos a veces en ciertas escuelas queremos mantener nuestro trabajo, no tener conflictos y demás, y Exacto. Se entiende, digo, todo eso, todos tenemos esas cuestiones, pero no tenemos que olvidarnos de estas dos cosas fundamentales. La educación sexual es un derecho de nuestros y nuestras estudiantes, ¿sí? Al contar este cuento o cualquier otro, estamos cumpliendo con ese derecho. Ahora, entiendo entre paréntesis que uno a veces no quiera, no sé, generar conflictos en su lugar de trabajo o no quiera tener problemas y demás, y quizás decida evitar este contenido. Lo entiendo, digo, no es que lo estoy juzgando, Claro, pero siempre teniendo presente que no es el problema el cuento. El problema es otro, ¿no? La falta de aceptación, o, bueno, hay diferentes tipos de escuelas, ¿no? Hay escuelas que son confesionales y de repente, bueno, pero no va a ser nunca un problema el contenido en sí o el cuento, ni vamos a estar haciendo mal en hacer cumplir estos derechos de nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo porque bueno, sí. Es verdad que la vida no es, perdón, Mir, un segundito, que la Dale, vida dale. no es tan maravillosa como se presenta en el cuento, eso es verdad, pero el matrimonio igualitario existe y este cuento, en mi opinión personal, no es una apología a la homosexualidad, sino que es una apología a la aceptación del otro y a la aceptación de mi identidad sexual, mi propio cuerpo y mi afectividad. Entonces creo que ahí está el puntapié. Esto podría haber pasado con 2 conejos, con 2 perros y con 2 gatos. O sea, justamente es provocador porque nos interpelas desde ese punto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero trabajar en el fondo? Aceptación. Podemos poner otros protagonistas, pero la aceptación va a seguir siendo el eje. Sí, yo quería agregar, porque frente a la pregunta de si con niñas tan pequeñas, y que sí, que precisamente desde el nivel inicial y desde el nivel primario es donde hay que empezar a trabajar esta idea de la aceptación, de la puesta en valor de la diferencia, de la valoración positiva de la diferencia, porque si no, en la medida en que vamos avanzando, se cristalizan representaciones que tienen que ver con la discriminación, con la homofobia, y después llegamos a la escuela secundaria y nos encontramos con el bullying homofóbico, que es pibes, pibas que martirizan a sus compañeros o a sus compañeras por una elección sexual distinta a la hegemónica. Entonces sí, hay que empezar cuanto más chiquitos de esta manera y con la literatura como maravillosísimo recurso a trabajar por la valoración positiva de la diferencia y la aceptación. Gracias, y que además también se relaciona con los distintos tipos de familia de los que venimos hablando, ¿no? Porque, digo, como dijo Gustavo, el matrimonio igualitario es un hecho, es una ley también, igual que la educación sexual integral, y esas familias están, no es que no existen. Entonces hay que también tenerlas en cuenta. Y claramente no se puede hacer apología de la orientación sexual, digo, justamente no existe eso, porque no puedes convencer a nadie de nada en ese sentido. Así que, bueno, yo lo que quería marcar era como esa diferencia, que entiendo que como docentes nosotros vayamos seleccionando cuándo, cómo hacerlo, en qué lugar sí, en qué lugar no, porque bueno,
somos trabajadores, ¿no? Todos, y tampoco somos superhéroes ni superheroínas. Pero no nos olvidemos de que la Ley de Educación Sexual Integral es un derecho de los estudiantes y de las estudiantes, y que nuestro objetivo tiene que ser para ese lado, ¿sí? Con los recaudos que podamos tener o lo que sea, pero y también recordemos que es un derecho nuestro como docentes hacer cumplir el derecho de los estudiantes. Entonces tenemos un marco legal de donde poder agarrarnos para defendernos en caso de que tengamos problemas, no sé, tanto con los padres como con los directivos y demás. Pau, te toca la princesa que escogía. Bien, vamos a hacer un comentario, ¿no? Porque es un cuento largo, no largo, pero digo, no es para leerlo acá quizás, no nos da el tiempo, pero es un cuento muy interesante. Eso es lo que les decía antes, perdón, Pauli, que te molesté y te interrumpí. No, está bien. En el link de la imagen, ven que se transforma en manito, está en la diapositiva que ustedes van a recibir después cuando reciban el material, tienen el nexo directamente al PDF para que lo puedan leer completo, ¿sí? Exacto. Este cuento es muy interesante porque habla sobre una princesa que escoge, y no escoge únicamente con quién se va a casar y cumple el rol de la princesa. Estaba leyendo los comentarios y el debate que se armó acá en Zoom, muy interesante, y justamente hay una de las personas que está debatiendo que habla acerca de la monarquía, y que la monarquía te obliga a casarte, y que la monarquía no tiene nada que ver con nuestra realidad. Justamente este cuento, la princesa no solo va a querer escoger con quién casarse, sino que además va a querer que todo el mundo escoja. Entonces va a replantear el sistema monárquico en el cual ella vive. O sea, es realmente una revolucionaria esta protagonista. También aparece el tema del dengue, por ejemplo, en el cuento. O sea, es realmente muy rico para trabajar en... sí, lo vemos más para primaria porque es como más larguito y tiene diferentes cuestiones que se pueden abordar mejor en la primaria. Pero, por ejemplo, ella, cuando le dice por primera vez no a sus papás, cosa que el padre no puede tolerar, porque para él las princesas tienen que ser buenas y lindas, y los príncipes tienen que andar a caballo e ir a la guerra, y nada más, la mandan a una torre. Entonces, en esa torre empieza con un mago que hay en la torre a investigar, a leer, a estudiar y demás, y se empieza a dar cuenta de que eso es lo que la apasiona. La apasiona aprender, la apasiona investigar. En el reino hay una plaga, no sabe nadie qué es, y ella averigua que es un mosquito que transmite y no sé qué, entonces aparece el tema del dengue, de cómo hay que cuidarse para que el dengue no se transmita, habla de, bueno, vaciar los baldes. Entonces hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar a partir de este cuento, donde la princesa escoge, y no escoge solamente con quién casarse, sino cómo vivir, qué le va a ser su pasión, cómo tiene que ser el sistema, digamos, más justo para todos, donde todos puedan escoger y no solo ella sea la privilegiada que escoge. Así que bueno, se lo dejamos acá como recomendación para trabajar también en el nivel primario. Buenísimo. Vamos a pasar a otra recomendación, que acá está, el libro también es una novelita, bastante breve, pero llevaba tiempo la lectura, entonces preferimos dejar el link, acá lo van a tener, directamente a YouTube para que puedan ver el libro y cómo es toda la narración de esta historia, donde se junta un consejo de superhéroes y de superheroínas que proponen la creación de un superhéroe que no tenga ningún poder, que sea solo hombre, por eso Solomán. La cuestión es que este nuevo héroe no es aceptado por el resto de los héroes más clásicos y las heroínas más clásicos que conocemos, porque no tiene ningún poder, es un ser humano común y corriente, le dicen ellos, y que todas las pruebas van a ser como mucho más fáciles para ellos que para él, para Solomán. Entonces Solomán le propone al resto de los superhéroes y las superheroínas que hagan una prueba, que la semana pasada, él cuando estaba en la calle caminando antes de convertirse en un superhéroe, vio como una chica era atropellada por una moto, le quiebran este accidente, la deja en cama con sus dos piernas quebradas, y él quiere llevarle una flor, que es un ramo de amapolas, porque sabía que a la chica le gustaba ese tipo de flores. Entonces los superhéroes empiezan a volar y a recorrer toda la ciudad, toda la zona, buscando florerías. Solomán sabe que esa flor crece de manera silvestre, o sea que no la van a encontrar en ninguna florería. Entonces Solomán
les toma la ventaja con respecto a eso. Cuando los superhéroes descubren esto, se encuentran en este campo de amapolas, Solomán ya tenía las flores en la mano para llevarla, y ahí los superhéroes agarran todas las flores y salen volando o corriendo rápido hasta el hospital. El problema es que cuando llegan al hospital no pueden entrar disfrazados, porque está prohibido por la nueva normativa. Entonces tienen que buscar la forma de poder entrar al hospital. Y todos se terminan sacando los trajes de superhéroes y entrando vestidos como su alter ego humano, digamos como su yo verdadero. Y ahí Solomán les explica que en realidad lo que hicieron es humanizarse, o sea, dejar de lado los poderes y entrar en contacto con la afectividad del otro. Me pareció muy interesante para trabajar, obviamente, el tema del estereotipo, y es como una reversión moderna de la liebre y la tortuga, por así decirlo, ¿no? Esto de transformarlo en competencia y que no siempre gana el más poderoso, por así decirlo. Entonces, me pareció genial para trabajar con los estereotipos, ¿sí? Acá les dejo el de Solomán justamente por eso. Perdón, me fui un poquito más adelante. Ahí estamos viendo también en el chat, bueno, la princesa que escogía, Solomán, acá está el nombre, ¿sí? Van a tener el link a YouTube, estaba explicando eso. Muy interesante para trabajar con los estereotipos. Y sobre todo porque la historia tiene un costado humano muy, muy, muy interesante. Vamos a otra recomendación, que es la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Este es un libro francés del año 1976. Esta edición que estamos viendo en pantalla es una edición nueva por los temas que trata este libro, y es la historia de Julia, una nena que no quiere jugar a los mismos juegos que juegan sus amiguitas y sus compañeras, porque ella le gusta jugar a la pelota, a ella no le gusta estar arreglada y peinada. Cuando van a una fiesta siempre la madre la reta porque está desalineada, está despeinada, y ella no quiere hacerle caso, digamos, a la madre, y como castigo la encierran en su habitación, donde ella en realidad se siente como más protegida y más resguardada. Hasta que empieza a ver, con un trabajo muy interesante desde la ilustración, acá yo dejé algunas imágenes, que acá en la tapa se ve, la sombra que proyecta ella es de un nene. Habíamos quedado con la paternidad de un abordaje integral. El embarazo no intencional en la adolescencia, los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual, los marcos legales para el acceso a los servicios de salud sexual, la pareja, el amor y el cuidado mutuo en las relaciones afectivas, mirada hacia la violencia de género en el noviazgo, el reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón, el análisis crítico a la feminidad y a la masculinidad en distintos contextos, el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias en el marco del respeto por los otros y por las otras, la vulneración de derechos sexuales, la discriminación, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y la trata, la violencia de género en la adolescencia, distintas miradas sobre el aborto como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural, jurídico, etc., la prevención del grooming, redes sociales y sexualidad. Como verán, son temas mucho más profundos, y no por eso son menos interesantes que lo que se acaban de ver en inicial y en educación primaria, sino que están acordados por la edad, digamos. Esto no es un capricho, como dijo Mirta antes, esto es lo principal y el resumen de acuerdo a la edad de nuestros y nuestras estudiantes, ¿sí? Pasamos. Pau, ¿algo para comentar o vamos directamente? No, vamos directo. Igual, nada, esta parte va a quedar grabada, así que bueno, después la subimos. La idea es, secundaria, claramente, digo, son muchos años, muchas materias, tienen materias como salud de adolescencia, digo, hay de todo para hacer. Nosotros trajimos 2 cuentos que son bastante, por ejemplo, el de la madre de Ernesto de Abelardo Castillo es un cuento bastante clásico, es decir, Abelardo Castillo es uno de los grandes cuentistas del siglo XX, la verdad es que es muy reconocido, no es que es un autor nuevo, no, progre de ahora, que está haciendo cuentos
con una orientación, pensando en la diversidad y bla, 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 sino que es un cuentista de los del siglo XX, de los más importantes, y este cuento, de hecho, es de la década del 70. Así que es un cuento que tiene sus años. La madre de Ernesto trata sobre un grupo de muchachos, adolescentes, transcurre en un pueblo de las afueras de Buenos Aires, que empiezan a tener una idea que los seduce, pero que a la vez les genera rechazo. Esta idea es la idea de ir a un piringundín que hay en la salida del pueblo, ¿no? En la ruta, que a la noche se hace como una especie de bar, donde han llevado a una mujer, ¿no? Así lo dicen. El turco trajo una mujer, que el turco es el dueño de ese lugar. En Alabama. Se escucha, justo pasa el vendedor por la calle. El turco trajo una mujer, entonces la lleva a ese lugar. Bueno, claramente nunca lo dicen con las palabras específicas, pero la traen para prostituirse, y encima de esta es la frase, la trajo. O sea, nunca termina de quedar claro en el cuento si esa mujer, digamos, es una especie de trata de blancas, o si la mujer realmente quiso estar en ese lugar. Entonces, bueno, los chicos empiezan a hablar acerca de ir a ver a la prostituta, que es la única del pueblo, que todo el pueblo ya fue, y demás. Vamos a leer la primera de las frases, si querés, Gus. Sí, es un cuento que se da mucho en secundaria. Lo interesante que queremos rescatar acá es que al principio Mirta habló de 3 diferentes enfoques que se pueden hacer para abordar la literatura desde la ESI. Y el tercero de estos enfoques tenía que ver con las obras que nos irrumpen a nosotros, o sea, obras que son clásicos, no sé, por ejemplo, Martín Fierro, o cualquier otra obra que es un clásico y que lo tenemos que dar porque, bueno, es parte de nuestra cultura popular, de nuestra idiosincrasia, de nuestro capital cultural como argentinos y argentinas, y nosotros nos hacen ruido quizás, por diferentes motivos, ¿no? Cuando lo leemos con una mirada desde la ESI, vemos que es un cuento que nos hace ruido por diferentes cosas. ¿Qué hacemos con esos cuentos y con esas novelas? ¿Los dejamos de dar? ¿Los cancelamos, no? Como hoy en día se usa esa palabra. No, bueno, nuestro enfoque o nuestra propuesta es no cancelarlos, sino problematizarlos, ¿no? Trabajarlos de igual manera, solamente que con una mirada distinta, haciendo foco en esas cuestiones que nos hacen ruido para problematizarlas con los estudiantes, ¿sí? La idea nunca va a ser darles la respuesta masticada, sino generar a través de preguntas espacios de intercambio donde se llegue a problematizar. Y este cuento en particular tiene muy interesante la contraposición entre personajes masculinos y femeninos. Por eso los 2 fragmentos que elegimos tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo se muestran en el cuento los personajes femeninos, que son muy pocos, solamente aparece la madre de Ernesto, que solamente ella aparece al final, todo el tiempo está en boca de otros, digamos, aparece la madre de Ernesto, pero desde la mirada masculina, principalmente, porque además el narrador, digamos, es masculino también, el narrador del cuento, y después aparece solamente la muchacha que trabaja en el burdel atendiendo, que también es un personaje mínimo y aparece identificado desde la mirada de los varones. Y después, por otro lado, aparecen los personajes masculinos, que son la mayoría, porque es el narrador protagonista con sus amigos, y bueno, y ahí también se problematizan diferentes cuestiones que tienen que ver con los mitos y con los mitos sobre la masculinidad, ¿no? Sobre el qué es ser macho, el qué es ser hombre, el qué es ser varón, ¿no? Y cómo se juegan entre ellos estos rituales para envalentonarse o ritos de iniciación. Bueno, voy a leer el primer pasaje. Dice, yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Cuando están hablando, no están recordando entre ellos a la madre de Ernesto. Después me quedé pensando y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además, ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros, los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación. Y también era una provocación que ella hubiese vuelto.
una provocación que ella hubiese vuelto. Bueno, recalco algunas partes que me siguen llamando la atención. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo esto, era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. Ahí aparece toda esta cuestión de la masculinidad, del fue todo el mundo, yo también tengo que ir, de los rituales, y también cómo hablan de esa mujer, ¿no? Esa mujer, hablan de ella de una forma, ¿no? Tratando de siempre ponerla en un lugar totalmente ajeno, distante, y demás. Esa es la primera cita, ¿no? Sí, falta la segunda, ahí voy. A ver. Ahí estamos. Acá, en esta escena, va a contar la escena en la que ellos van finalmente a este bar, ¿no? El cuento tiene un final inesperado, se los recomendamos, obviamente, se los vamos a dejar para que lo lean entero. Tiene un final inesperado. Dice, iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. Es Julio, dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape, infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos, a Aníbal y a mí. Después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos en dirección al Paso a Nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o quizás eso parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Bien. Pasa a la siguiente, Gus. Creo que hay una más, ¿no? Ahí está. Sí, todos estábamos pensando... Ah, esa es la primera, ¿o no? No, está bien. Ah. Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé, ¿acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos de aquella tarde, cuando ella estaba limpiando el piso y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado? Julia apretó el acelerador. Al fin de cuentas, es un castigo. Tu voz, Aníbal, no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto, para que no sea atorranta. ¿Qué castigo ni castigo? Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas, y Julio aceleró más. Bien, lo interesante de este cuento, lo que queremos resaltar sobre todo, es, por un lado, cómo el cuento para la época, ¿no? Ya hablando de que es un cuento que salió hace bastantes años, en una época donde no existía la ESI, o donde, digo, un montón de cuestiones todavía no aparecían en el mapa de la educación y en el mapa cultural argentino, tiene cosas interesantes donde se analiza el tema de la masculinidad y se pone en juego cuáles son esos rituales que llevan adelante muchas veces los varones, por qué toman las decisiones que toman, el tema de la dinámica de la manada, ¿no? Cosas que vemos también hoy en día en las peleas callejeras, por ejemplo, casos muy famosos que han ocurrido, y cuestiones que podemos contextualizar y diversificar desde ahí, ¿no? Con nuestros estudiantes. Por otro lado, otra cuestión que nos parece interesante es que el cuento fue escrito por un varón heterosis, ¿no? O sea, un varón heterosexual, blanco, digamos, y tiene esa mirada, ¿no? Porque la madre de Ernesto es la única mujer del pueblo que se pintaba la boca, que fumaba, que era diferente a las demás, que era atractiva, que seducía, y que decide abandonar el pueblo para irse tras su sueño, que era trabajar de actriz. En un momento del cuento lo dice, se va con una compañía teatral. Y al final, ¿cómo termina? Prostituyéndose en un cuarto a las afueras del mismo pueblo de donde ella se había ido. Entonces creo que esa mirada tiene que ver con el autor que lo escribió, con el contexto de producción de esta obra, y es algo que podemos problematizar también con nuestros estudiantes.
Es decir, ¿por qué la única mujer del pueblo, que era diferente, que era atractiva, que era coqueta, que se atrevió a ir tras lo que ella quería, que no era ser una esposa, ama de casa y demás, termina como termina, ¿no? Hay como también hay un mensaje implícito o una idea implícita que seguramente no es que yo digo que el autor cuando lo escribió pensó voy a dejar ese mensaje, no, para nada. Digo que hoy en día, viéndolo en el siglo XXI, en el año 2021, exacto, la madre no tiene voz en el cuento, es algo que mencionan acá, las mujeres no tienen voz en el cuento, exactamente. Y eso es muy típico de la literatura del siglo XX. Digo, hay pocas escritoras mujeres que fueron resaltadas. Hoy en día hay todo un revisionismo desde la literatura, ¿no? Donde empezamos a revisar diferentes autoras, pero no es llamativo que de repente vas a la feria del libro y hay una mesa de escritoras mujeres. Y eso no pasa con los varones. No hay mesas de escritores varones, porque se sobreentiende que están en todos lados. Entonces, bueno, esa es una cuestión para revisar y para analizar también con nuestros estudiantes, ¿no? Esto, bueno, dirigido al nivel secundario, pero que adaptándolo podemos revisarlo también en todos los niveles. Creo que ya con eso estamos. Buenísimo, gracias, Paulina. Bueno, montones de comentarios en el chat trayendo precisamente muchas autoras mujeres, a Clarice Lispector, a Silvina Ocampo, que son también de otra época y que muy recuperadas ahora, con mucho que aportarle a todos los temas que tienen que ver con la ESI, bueno, más actual, Liliana Bodoc, Andrueto, obviamente que hoy contamos con un corpus maravilloso, ¿no? Y como decía, podríamos haber traído Perdón, dale. No, que tal cual, y que hoy en día, digo, también podemos tomar el otro camino, seleccionar algo del siglo XXI con todas las autoras que hay hoy en día, con reconocimiento internacional, no sé, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, digo, yo me la paso leyendo autoras mujeres, pero me parece como interesante porque además este cuento de la madre de Ernesto está en uno de los materiales de distribución gratuita del gobierno. Por ejemplo, en secundaria hay unos libros que se llaman Cuentos para Escuchar, que vienen con un CD, con las grabaciones, y está este cuento. Y muchas veces nos pasa que vamos a trabajar en una escuela y trabajamos con el material que hay en la biblioteca, o con lo que, viste, los cuadernillos que se mandan y no sé qué. Entonces está bueno como tener esa herramienta para decir, no es que lo voy a desechar el material porque me parece que es antiguo, que envejeció mal, o no. Voy a trabajarlo y lo puedo trabajar desde esta mirada. Perdón, ya es lo último que dije. Estamos hablando de la recomendación de Samantha Schweblin, de Mariana Enríquez, que son grandes autoras contemporáneas que trabajan la literatura desde una óptica bastante particular, muy interesante, y la última elección, el último texto del taller de hoy es La fiesta ajena de Liliana Hecker, otra grande, reconocida autora de la literatura argentina. En este texto vamos a encontrarnos con Rosaura, una nena que es la protagonista, que va a la fiesta de cumpleaños de una nena que se llama Luciana. Esta nena es la hija de una señora donde, digamos, trabaja su mamá como empleada doméstica. Entonces, la nena tiene la fantasía y toda la ilusión, mejor dicho, de que ella fue invitada, porque es amiga de la nena, porque hacen las tareas juntas, mientras su mamá se dedica a limpiar la casa de Luciana, ellas hacen los deberes juntos, meriendan juntas, y van construyendo una relación de amistad. Entonces llega este día de cumpleaños de Luciana, y Rosaura decide ir, está invitada a la fiesta, obviamente, pero empieza a contraponerse en el texto la ilusión de una nena de 8 años invitada a la fiesta y de querer ser, digamos, el centro de atención en la fiesta, con la visión que le dijo su mamá. Vos vas a una fiesta, a un cumpleaños de gente rica, vos no sabés dónde te estás metiendo, esto te puede llegar a traer problemas, ojo con lo que puede llegar a pasar en la fiesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos pasajes en donde vamos viendo, ¿sí?, lo que va nombrando la protagonista. Tengo que correr así las imágenes para poder leer. Dice:
se encuentra con una nena que tiene un moño, que es la prima de Luciana, la protagonista, entonces empieza como una pelea entre ellas dos a ver quién era más amiga de Luciana, la cumpleañera. Fuera de la del moño, todos los chicos le encantaron. La que más le gustaba era Luciana, con su corona de oro. Después los varones. Ella salió primera en la carrera de embolsados y en la mancha agachada nadie la pudo agarrar. Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los varones pedían a gritos que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz, pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después, que Luciana apagó las velitas. Primero, la torta. La señora Inés le había pedido que le ayudara a servir la torta, y Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le vinieron encima y le gritaban, ¡a mí, a mí! Rosaura se acordó de una historia donde había una reina que tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado eso de tener derecho de vida y muerte. A Luciana y a los varones les dio los pedazos más grandes, y a la del moño una tajadita que daba lástima. Pasamos a la segunda frase, a la segunda imagen, ¿sí? Fíjense cómo acá ella empieza a sobresalir en la carrera de embolsados, y cómo empiezan a disputársela, digamos, en los equipos por donde formar parte, ¿sí? Ya esto ocurre en el final de la fiesta, en donde vamos a ver por ahí tal vez el tema más estereotipado y más el eje central del cuento. Dice, ahora estaban las dos en el hall, o sea, madre e hija, porque un momento antes la señora Inés, muy sonriente, había dicho, espérenme un momentito. Ahí la madre pareció preocupada. ¿Qué pasa?, le preguntó a Rosaura. ¿Qué va a pasar?, le dijo Rosaura, que fue a buscar los regalos para los que nos vamos. Le señaló al gordito y a una chica de trenzas, que también esperaban en el hall al lado de sus madres, y le explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo sabía bien porque había estado observando a los que se iban antes. Cuando se iba una chica, la señora Inés le regalaba una pulsera. Cuando se iba un chico, le regalaba un yoyo. A Rosaura le gustaba más el yoyo porque tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía, y entonces, ¿por qué no pedís el yoyo, pedazo de sonsa? Así era su madre. Rosaura no tenía ganas de explicarle que le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio le dijo, yo fui la mejor de la fiesta, y no hablo más porque la señora Inés acababa de entrar en el hall con una bolsa celeste y una bolsa rosa. Primero se acercó al gordito, le dio un yoyo que había sacado de la bolsa celeste, y el gordito se fue con su mamá. Después se acercó a la de trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la bolsa, rosa, y la de las trenzas se fue con su mamá. Yo no quise hacer spoiler del final del relato, sino que justamente es una invitación para que lo puedan terminar de leer, y vamos a ver qué le toca a Rosaura como regalo, por así decirlo, ¿sí? Pero en realidad este texto nos muestra este posicionamiento de Rosaura y este miedo a querer decir lo que realmente le está pasando, esto de darle vergüenza de que es distinta, ¿no? Digamos, como si un yoyo no fuese juguete para ella. Lo que hablábamos antes de las elecciones, haciendo una vuelta atrás, digamos, con las primeras imágenes que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que es un juguete de varón, qué es un juguete de mujer, y por qué esta diferenciación de la bolsita rosa a la bolsita celeste, que era muy típica por ahí en los cumpleaños de antes, por así decirlo, donde trataban la autora, digamos, trata de recrear esta escena, ¿sí? El cuento también va a estar disponible junto con el material, para que ustedes puedan hacer la lectura completa del texto y que se les vayan ocurriendo, ¿sí?, sus propias actividades. Estoy viendo el chat a ver si hay. Perfecto, sí, los estereotipos, muy bien. No sé qué otro tema de ESI con respecto a los contenidos, a los NAP, pueden ver. Con respecto a los estereotipos está muy bien, ¿sí?, lo que se fue nombrando acá. Estoy viendo si hay otra opción. Mir, ¿querés hacer el cierre? Si no hay más consultas en el chat. Me quedan, bueno, montones de personas que mencionan, de escritores y escritoras que mencionan, sobre todo escritoras, y bueno, quería reforzar esto que trae Paula, de atrevernos a desacralizar
toda la literatura, de mirarla con el enfoque de género, con el enfoque de la ESI, e incluso en algunos de aquellos textos que podemos elegir porque cierran para la ESI, por ahí podemos también encontrar situaciones que nos generen distintas miradas y podemos problematizar. Bueno, sí, acá hay gente que dice que el final es inesperado de este cuento, La fiesta ajena, y es así, no lo vamos a spoilear, ya lo dijo Gustavo, pero es un cuento maravilloso, con un final inesperado y maravilloso también por la profundidad de lo que tiene. Alguien había preguntado cómo trabajar el tema de los secretos, de cómo trabajar con niñas y niños, niñas también, más pequeñas, el tema de los secretos. Es un tema para la ESI desde sus orígenes. Los secretos que deben ser guardados porque tienen que ver con dar una sorpresa, con preparar algo afectivamente, con mucho cariño para alguien que queremos, y eso se trabaja mucho en el nivel inicial, de preparar una sorpresa o preparar algún acontecimiento. Los secretos, cuando alguien nos cuenta alguna cosa y nos pide que no contemos alguna cosa que le está pasando, o que no digamos algo que le gusta o que necesita o que le parece. Hay secretos de guardar, pero también hay secretos que no deben ser guardados. Hay secretos que hacen mal, hay secretos que tienen que ver con situaciones abusivas y con esa asimetría en el vínculo, niñes, adultos y las situaciones de abuso. Y para eso queríamos cerrar con esta canción poesía de alguna medida, porque es una canción, pero la verdad es que es muy linda la letra, es muy linda la música, y solo contarles antes de pasarla, y ya con esto casi que nos vamos, que esta canción, que va a estar pronto incorporada en un material del Ministerio de Educación Nacional y va a llegar a todo el país, pero igual, antes que eso, era conocida, difundida, y un docente la utilizó en una región de nuestro país, en la provincia de Neuquén, en Zapala, Zapala. Y esta canción fue el disparador para que una situación de vulneración de derechos fuese comunicada y pudiese intervenir la justicia y todo el sistema de protección de derechos para interrumpir esta situación. Así que bueno, si la queremos, la ponemos, no sé, bueno, si antes de poner la canción, que ya después nos vamos, queremos decir algo cada uno para cerrar, tal vez mejor, Gus, Paula. Perfecto, buenísimo. Gracias por la participación en el taller. Esperamos que se lleven una nueva, digamos, visión y una cantidad de recursos para trabajar con sus estudiantes, para que el tema de la ESI y el tema de la literatura no sigan siendo un tabú y que pueda fortalecer vínculos y generar una nueva sociedad, digamos, ¿no? Donde los temas se puedan trabajar sin que nadie nos mire de costado. Sí, yo despedirme, la verdad es un tema, ambos temas me apasionan mucho, tanto la ESI como la literatura, así que un placer y gracias. Cualquier duda estamos a su disposición. Yo tengo una cuenta de Instagram con mi nombre, así que también ahí suelo compartir material y demás, y podemos estar en contacto. Una cosa antes de pasar la canción, el cierre, una invitación que estoy mandando por el chat, ¿sí? Es una imagen del taller, el próximo taller, para que se puedan anotar también así como lo hicieron con el de hoy, ¿sí? Estoy dejando ahí la invitación y pronto van a tener seguramente por el mismo canal, por donde se informaron del link para el acceso a la reunión, el material que dejamos disponible para ustedes, ¿sí?
tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo.